Bueno amigos, hemos llegado esta noche a la Feria Internacional de David, la Feria de San José de David, que está celebrando su versión 69. Esta es una de las ferias más completas y bonitas y grandes que tiene Panamá. La que le sigue creo que es la Feria de la Chorrera, pero esta yo considero que es la más grande y la más completa. Pero adivina qué, Dime. es la primera vez que Aventuras con Cana viene y nosotros también. Es nuestra primera vez, es cierto lo que Alfonso está diciendo. Y aquí nuestra amiga también es su primera vez. ¿Qué te parece? Mina, esta es tu primera vez en la feria. Estoy retomando mi visita a la feria. Sí. Hace muchos años que no venía. Pero ella es de aquí, ella es de Chiriquí. Chiricana. Y aquí tenemos a Noris. Yo soy virgen. Aquí en la feria. Aquí en la feria. Primera vez que vengo. Espero disfrutarla. Claro que Estoy sí. emocionada porque vengo a ver otras cosas. Se ve mucha gente. Sí, mucha gente. Y tú sabías que se está celebrando la feria número 69, ¿no? Sí. Qué emoción. Gracias, Aventuras con Cana. Aventura con Gracias. Cana siempre está en todas. Espectacular. Vamos a disfrutarla. Como les decía, esta es una feria completa, tienen exhibición de distintos tipos de comercio, industria, también está la industria agrícola, está la exhibición de los vehículos, motocicletas. Estamos por el área de los carros. Aquí se pueden ver todas las marcas que se venden en Panamá. Como les había mencionado anteriormente, de esta feria se exhiben muchísimas cosas, entre ellas los diferentes tipos de plantas. Tenemos cactus, orquídeas, y cada una más linda que la otra. Aquí tenemos estas calateas. Las calateas, estas las tengo yo en la casa. Aquí están las orquídeas. Miren qué bonitas. Esta morada me gusta. Esta amarilla está muy linda. La morada, miren qué bonita la morada. En la casa tengo esta blanca. ¡Wow! Y esta. Qué bonita. No. Miren esta rosa que está aquí. Tremenda rosa. Esa es planta de acetaminofén. Esto sí parece que sí. Y esa es orquídea. No, este creo que le llaman los aretes de la reina, una cosa así. Ah. Los pendientes de la reina. Tiene un nombre de otro. ¿Y esto qué, Alfonso? Ah, las violas. Sí. Bueno, como pueden notar, el sol, hasta que no tiene. Estamos quemados del sol. ¿Quién es Ricardo? Oye, estos drones, Aventura con Cana necesita uno de estos. Sí. Yo creo que sí. Quería comprar una. Sí, esto parece pa. Quería comprar unas orquídeas, pero yo mejor las compro. Es que el problema es que nosotros estamos a 4 horas de la casa y el carro venía lleno con maletas y todo lo demás porque somos 5 en el carro mío. Y el asunto es que no vaya a ser que la orquídea se quiebre una rama y se me estropee la flor. Por eso que yo prefiero comprarla allá, cerca de mi casa, y me evito eso.
Bueno, estamos descansando un rato aquí, porque aquí lo que hay que hacer es caminar y caminar. Ver y ver, hay tantas cosas que ver que no sabe uno por dónde tomar el camino. No, nos tomamos un tiempo para pensar qué vamos a hacer. Creo que estamos perdiendo la luz. Sí, aquí estamos oscuros, que no hay mucha luminaria. Así que bueno, vamos a buscar una mejor área y seguimos con el recorrido. Yo creo que una vez, hace muchos años, yo probé ese helado de agua de pipa, de coco, pues, para que puedan saber de qué se trata. Así que vámonos ya, pues. Ahora mismo estamos en la finca Galán, aquí en Cerro Punta, que es un lugar que lo veo que es muy bonito, tiene muchos senderos, tiene un café, aquí tengo el menú, no sé qué vamos a pedir, tiene postres, se ven muy ricos, los invitamos pues que vengan, si vienen a Cerro Punta, del centro de Cerro Punta, aquí está más o menos como 6 kilómetros. ¿Qué tal la temperatura, La Ricardo? temperatura está deliciosa. Ahora mismo no les puedo decir cuánto, pero está frío. Sí. Pienso que puede ser como unos 16 grados más o menos. Otra cosa importante, para entrar a este lugar no pagan nada, es gratis. Pero Llegó el sí colibrí tienen que- azul. Sí tienen que consumir para poder entrar, pero digo, me parece excelente, ¿no? Ricardo, mira el colibrí azul. Aquí tengo mi colibrí atrás de mí. Está allá, ¿ves? Está allá ¿A en la dónde? rama. Ahí viene, ¿ves? Ay, qué lindo, morado. Míralo, Ay, morado es la sí. cuestión, sí. Bueno, quiero decirles que nunca he visto un colibrí tan grande como este que Sí, estoy es viendo. grande. Es como el doble de uno normal, de lo que estamos acostumbrados a ver. Exactamente. Así que miren, aquí llegó otro color. Ellos cuidan su alimento, ¿no? Ellos no quieren que nadie venga a comerle su alimento. Eso que ellos toman ahí es como un almíbar, ¿verdad? Sí. Me imagino que es una preparación con azúcar, ¿no? Miren esta Azúcar pista. y agua. Me da la impresión. Wow. Y escuchan el sonido. Sí, entonces, Alfonso, ¿qué te ha parecido este lugar, la finca Galán? Bueno, muy recomendado. Mira los colibrí, el paisaje. La verdad que muy bonito y la verdad que siempre venimos a los mismos lugares aquí en Cerro Punta. Y hay otras cosas. Así que nada más búsquenlo porque no es solo lo que ustedes ven, ¿no? De Claro. llegar al pueblito. Miren Es esta verdad. belleza. El Es camino, verdad. muy bonito también. Y uno tiene la ventaja de que uno tiene su propio vehículo, que uno puede venir donde uno quiera. Hasta que me pasan por aquí volando. Sí, es que están tan mansitos, están acostumbrados a ver. Están a personas. acostumbrados, sí. Así que miren, ya saben todo lo que pueden hacer aquí en Cerro Punta. Voy a seguir contemplándolos. Así es. Vamos a hacer un brindis por Aventuras con Canas, por la vuelta a Chiriquí que estamos haciendo. Y porque te vas a suscribir en este momento. Si Así te ha que- gustado hasta aquí nuestro video, por favor suscríbete, así nos ayuda, nos apoya para seguir creciendo en suscriptores. De ¿verdad? verdad que es gratis, ¿no? Así que... Esto no es gratis, la entrada aquí sí es gratis. Sí no, consume. es gratis la Ah, sí. suscripción. Bueno, la verdad que hace bastante frío porque el sol se escondió. Bueno, ustedes me entendieron. Esto fue Sí. una ricardada. Ya Ricardo me quitó todo lo que son Ah, las miren, ve. alfonzadas. Quiero mostrarles el cheesecake de maracuyá.
Sí, yo estoy tomando chocolate con malva. Pero miren amigos que los precios no están caros. Este chocolate caliente con malva, 4.50. ¿Pero dónde estamos, pues, para que En les la finca recomiende? Galán, en Cerro Punta, la finca Galán. Bueno, ya Este sabes. cheesecake que igual vale, donde yo vivo en Penonomé, 4.50. Igual cuesta aquí. Así que... Y la mauta, pones el Waze y te traen hasta aquí. Y estamos en un lugar muy bonito. Hay que llegar a Cerro Punta y de ahí te metes por una calle antes de llegar a Guadalupe y le das. ¿Como cuántos minutos de la principal aquí en Cerro Punta? Como 7 minutos por ahí. Sí, del mismo pueblito. Así que ya saben, ahora les vamos a mostrar un poquito más. También están por aquí disfrutando la velada. ¿Se ven? Espectacular. Un delicioso batido de zarzamora. Ajá. ¿Y Noris? Un chocolate con malva también. A ver, muestren. Ya yo estoy terminando, pero esto está delicioso. Y Jairo se está tomando un café americano. Y aquí está mi hermano, saluda. Nos parecemos, ¿verdad? Somos igualitos. Miren su capuchino. No. ¿Capuchino? No. Café americano. Ah, café americano. Fue americano. Así que bueno, vamos a seguir disfrutando. Ricardo, para ver. Está bueno. Vamos a ver que enseñan el cheesecake. Está delicioso, delicioso. Sí, Es muy bueno, pruébalo. voy para allá. Le va a gustar. Déjame poner esta cámara aquí. ¿Ya la pagaste? No, estamos en Ah, eso va a tener que quitarlo. eso va para los bloopers. Ah, sí. Bueno, vamos a probar. Vamos a dar mi opinión. Está bien sabroso. A ver, Está bueno, ¿eh? está buenísimo. Bueno, estamos aquí entrando al sendero que pueden entrar, valga la redundancia, cuando consumen en su cafetería. Y les recomiendo que consuman en su cafetería porque de verdad que está muy bonito el lugar y la comida está deliciosa. Bueno, ahora con estas calorías que tenemos de más, vamos a filmar y a caminar y hacer algo de hiking por el bosque nublado. Wow. Oh, aquí vamos subiendo hasta que quede sin aire. Aquí nos salimos, aquí. Ahora sí. Ahora sí. Oye, este sendero está bonito. ¿Qué te parece, Nori? Lindo, pues. Quedamos sin aire. Por la Oh, mira todo altura. lo que hemos subido. Bueno, empezamos en este recorrido, de verdad que Está agradable. el clima muy delicioso y se siente lo que es estar en el bosque, ¿no? ¿No es así, Ricardo? Así mismo es. El lugar está muy bonito. Allá va mi Aquí hermano se ha hecho una buena inversión en este lugar. y por allá va mi tía. Ay, sí, sí. Esta es una orquídea, ¿ves? Esa que está ahí, ¿ves? What? Esa sala como un monito parecido. Es esa. Sí. Sí. Y es así como rojo vino. Sí, por eso chocolatito. ¿Cómo vas? Ya estoy cansado. Bueno, miren esta vista. La verdad que el esfuerzo es superado por la recompensa Sí, verdad, valió de la este pena. lugar. ¿Qué te pareció, Ricardo? Valió la pena subir hasta acá. Sí cansa. Sí, cansa bastante. Mira, estamos 2.000. Estamos cansados. Hay que coger aire. ¿Cuántos metros de altura tú? Aquí también 2180. Sabes que te va a faltar un poquito el oxígeno, pero no es nada fuera de lo que no lo puedas hacer. Así sí, que Ricardo. 2280. Así es. Ven.
Bueno, aquí está la información. Ok, las nubes de Cerro Punta. La temperatura son de 8 grados. La mínima, me imagino. Ah, no, esta es la latitud. Ok, sí. Esta es la latitud. 2180 metros y la temperatura entre los 8 y los 18 grados. Sí, 18 grados. Hablamos de mucho frío, ¿no? 2 hectáreas de jardín, 78 áreas de bosque, Húmedo tropical. Y adivinen Tienen también, cultivo de naranjilla y tienen 2 senderos. también pueden hacer observación de De quexal. quexal. No tenía aire, así que estaba tratando de respirar para bajar ahora. Sí, a la bajada es más fácil. Aquí está el mapa de lo que es sendero, ¿eh? Dice que las mascotas son bienvenidas, Ricardo, aquí con correa. No los toque, no hay que tocar los animales ni dañar las plantas. Y ya saben lo que siempre le decimos a la basura. Llévensela a su casa. Bueno, aquí vamos. Ricardo está trabajando para las redes. Sí. Miren este espectáculo. Dígame usted que esto no es una belleza. Esto está hermosísimo. Miren las flores, los novios. Sí. En lo particular, me encantan los novios. Miren qué belleza. Claro, este es el clima para ellos, ¿no? Miren esto. Wow. Ahí está mi tía. Hola, Mina. Ella está disfrutando de esto. Con canas. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Ánimo, Ricardo. Wow, qué lindo. Ah, que hay Miren esto. ¿Cómo le llaman? Un riachuelo. Wow. Bueno, amigos, Por lo bien que la pasamos. Aventuras con Canas está muy satisfecho de haber cumplido con este paseo que nos propusimos hacer acá en la provincia de Chiriquí, en la República de Panamá, específicamente en la ciudad de David, para venir a la Feria de San José de David, que estaba cumpliendo sus 69 años de existencia. A la vez quisimos aprovechar para subir a las montañas, a la cordillera, que es un lugar que se llama Boquete, que es un valle encantado, buen clima, excelente, y de ahí nos fuimos a Cerro Punta y al volcán, donde fuimos a pasear a un lugar que se llama De las nubes. Galán. Finca La Galán. Finca Galán, que se las recomendamos, que fue excelente. Aquí les presento a Mina, la tía de Alfonso, a nuestra amiga del alma, Nori Palma, y al hermano de Alfonso, Jairo Guardia. Y yo, que todo el mundo me conoce, esto que ha sido. Así que bueno. Y a mí nadie me presenta, soy y a yo, Alfonso Guardia. Saludos a Así mis que fans. bueno. Si no vamos. dijeron mi nombre, soy Mina. Mina. Ah, tampoco. Sí, yo dije a Mina. Sí. Ah, sí, la tía La tía Mina. La tía Mina. Es la famosa Bueno, tía entonces vamos a conversar un rato de cómo nos fue en esta experiencia que llegamos el viernes en la mañana y nos vamos ahora dentro de un ratito. Bueno, Ricardo, arrancamos con drama. Como Aventura con Cara siempre suele divertir. Bueno, para comenzar, El primer drama. el primer drama fue acá de la tía Mina. A ver, cuenta, Mina, ¿qué fue lo que te pasó? Estaba por Antón y me percaté que mi equipaje no venía en el carro. Eso no me amargó. Dije, a comprar ropa nueva. Y así estamos, de estreno todos los días. Sí. Y bueno, y Jairo, ¿tienes alguna experiencia de algún drama que te haya sucedido este fin de semana? Bueno, sí tiene una paranormal, pero ahora la dejamos de última. Sale de último. Ajá, el Nori, ¿algún drama que te pasó? Bueno, yo no drama, pero sí venía resfriada. Venía con ese malestar de resfriado. Pensé que eso me iba a amargar el viaje, pero mira que no. Bueno, hay que tener un viaje Bastante familiar. pastilla, bastante cítrico, Y un té de eucalipto que te hiciste. té de eucalipto que me hice y ya, lista para la foto. Y aire chiricano. Y aire chiricano. Aire chiricano. El aire calientito, Puedo dejarlo agradable. ahí. Pero Jairo iba a contar otra, no era otro. Oh, Aparte de lo de la madrugada. No, nada más que bueno. Bueno, sí hubo drama. Si se están dando cuenta, nada más tenemos un micrófono. Porque Ay, cuando sí. estuvimos allá arriba, por segunda vez, volví a botar uno de los micrófonos.
Y resulta que viendo los videos, parece que el micrófono, cuando yo hice una toma del río, que se los voy a mostrar Una quebrada. en este momento, el micrófono fue donde se me salió de aquí, que yo lo tenía en mi abrigo, y se fue en la corriente del río y perdimos el micrófono. Sí, porque lo buscamos por todos lados que va, no lo pudimos. No, y en los videos ahí sale que ahí, Así ahí que fue el este momento. quedó solito. Y como el otro que quedó solito también. Sí, también, pero bueno. Así que bueno, también se me perdieron mis estuches de mis lentes. Son Bueno, cosas materiales que se pueden reemplazar, ¿verdad? Qué desastre, ¿verdad? O sea, Yo creo que le vamos a tener que cambiar aventuras con ganas. Va a ser aventuras con todo lo que se pierde. Aventuras de las cosas que se pierden. El viaje ha sido un éxito, lo considero un éxito. Personas que hemos tratado de convivir momentos diferentes, porque yo siempre digo que tú conoces a la persona hasta el momento que convivas con ella. Para mí, Ricardo y Alfonso son especiales, ustedes saben, son mis amigos, los amo. Gracias. Y bueno, la compañía de Mina y de Jairo ha sido excelente. Gracias. Y me siento muy, muy agradecida por la invitación. Esto fue un éxito. Yo espero que se vuelva a repetir y que vivamos más cosas, porque con esta gente se vive lo que ustedes no se imaginan. Y hablando de vivir lo que no se imagina. Ya queda portada. Ah, bueno, espera, vamos a dejar para el último. Quiero Está nervioso. lo que dijo Noris con relación a la tía Mina. Ellas son tal para cual. Son Sí. 2 gotas de agua. La uña y la mugre. 2 gotas de agua, no le estoy mintiendo ni le estoy haciendo drama. Tienen un carácter 100% Parecido, pero es que parecido. son Parecen mismos signos. hermanas. Somos nacidas en diciembre, así que Sí. somos Sí. espectaculares. Mina en es esta. lo mismo que Nori, Nori. y Nori es lo mismo que Mina. Es tal para cual. Aquí esto tiene que ser risa. Ahora tú lo que vas a contar. De todo. No podemos andar amargados porque andamos despacio. Bueno, me acabo de acordar que allá lo que no contamos fue lo de la feria, ¿no? Que quizás no vieron muchas imágenes de la feria porque, para serles honestos, no aguantamos el calor. O sea, no, estamos en el mes de marzo, las temperaturas estaban extremas y nos empezamos como a acalorar y no queríamos como caminar. Entonces decidimos irnos a Boquete, que ya ustedes vieron el video de esa escena en Boquete, porque la verdad que teníamos mucho calor, ¿verdad? Sí, demasiado Sí. calor. Ahora, yo quiero decirles algo a nuestros amigos chiricanos y chiricanas. Tienen una provincia muy bonita y yo estoy sorprendido del tamaño de la ciudad de David. Sí, se lo estaba comentando a ellos. Ah, no, sí, sí. La ciudad de David no tiene fin. Sí. Uno va rodando allá afuera en la carretera interamericana desde Gupugaba hasta, David. se puede decir que hasta las lomas. Sí. Es centros comerciales, calle, avenida, Sí, por todo lado hay carros, centro de- gente, restaurantes, almacenes. Esto es una locura. Y yo les dije a ellos, oye, yo veo esto más grande que la ciudad de Panamá. Lo dije en broma, bro, porque claro, la ciudad de Panamá es la capital del país. Sí, Pero David es inmenso. sí. Y hay tantas plazas llenas de comercio y todas están llenas de tiendas y almacenes. Es una cosa impresionante. Y todas están llenas de carros Todas. y de personas que eso es A nosotros nos increíble. encanta Chiriquí, porque Chiriquí es una provincia, yo digo que completa, ¿verdad? Tiene montañas, tiene climas, tiene playas, tiene islas. ¿Qué más tiene? Sí. Tiene buen transporte, la porque República, los mejores buses para viajar son los de Chiriquí. la República Chiricana, por ahí como dice. Estado Federal. Estado Federal. Así que bueno, gente chiricana, gracias por seguirnos en Aventuras con Cana. Otra cosa que quiero abordar también, que estamos muy contentos aquí donde nos estamos quedando, que es una vivienda que alquilan, ¿no? Pero está 100% chévere, por decirlo así. Sí, y sí. Esta casa tiene de todo, han cuidado todos los detalles. Aquí usted no va a sufrir de calor, tiene aire acondicionado, una cocina completa, tiene lavadora, secadora, tiene de todo. Sí, así que si quieren saber Abanicos dónde hasta el nos- baño. Sí, Sí. Abanico. Tiene tu si ventilador. quieren saber dónde esperar, Nos escriben a los comentarios. nos hace un comentario, nos das un like Y nosotros les damos te la referencia. suscribe, que es totalmente gratis. Sí, Acuérdate, si tiene no que quieren- suscribirse, Y nos quieren apoyar, si quieren dar una muestra de cariño, es suscribiéndose. tiene que suscribirse. Y ahora sí a lo que venimos. Hubo una historia paranormal Ay, sí.
Le llamamos paranormal porque no No tiene explicación. No tiene explicación. Ustedes lo analizarán y tomarán su propia ¿cómo se dice eso? Decisión. Conclusiones. Sacarán sus propias conclusiones. Bueno, la primera que se dio cuenta de eso fue Mina. No, yo fui la que me Sí. di cuenta a las 2 y algo que hubo una explosión de vidrios. Pero yo pensé en ese momento que pudo haber sido el carro que estaba afuera, el carro de Ricardo, y yo dije, chuleta, le quebrarían los vidrios. Pero yo, como no oí más nada, no me quise asomar a la ventana y me dormí. Pero como en 10 minutos después volví, sentí como que explotó otra cosa, pero yo lo oía dentro de la casa. Bueno, como Mina estaba dormida, yo no quise pararme para no despertar. Y así quedó. Luego Mina se paró. Pero Jairo fue el que se dio cuenta también. No, fue como a las 2:54, yo estoy durmiendo y donde escucho pan, algo se revienta así como un vidrio. Y como soy medio flojo, me arropé nada más. Y me ponía a ver para ver si alguien se venía o alguien se asomaba o algo, no. Sí, porque resulta que tú estabas durmiendo en la sala, ¿no? Correcto. Sí. Así que él estaba cerquita de la cocina. De mi tía. Bueno, yo en la mañana me levanté fui a la cocina como a eso de las 6 de la mañana. Creo que iba a buscar agua o algo así. En lo que empujo la puerta, sentí vidrio. Lo primero que pensé, estos anoche estaban en fuego, dejaron caer un vaso, porque era vidrio lo que sentía. Y quizás lo dejaron para en la mañana limpiarlo. Pero yo tenía que entrar a la cocina y todo el pocotón de vidrio estaba en toda la puerta, así que me tocó recoger todo. Yo dije, pero qué raro. Estos vidrios aquí. Bueno, para que quedara evidencia, tomé la foto de los vidrios. Ajá. Ah, bueno, ahí van a ver la foto en este momento. Van a ver la foto de aquí. Tomé la foto del pocotón de vidrio y me quedé así como extrañada. Y yo, bueno, esperaré que se levanten a ver cuáles son los comentarios. Pero tú también escuchaste ruido. No, No. yo no me percaté de Y todo. escucharon el ruido tú y tú. El ruido lo escucharon fueron Jairo y Nori. Bueno, nosotros no escuchamos nada. Yo sí escuché. ¿Tú escuchaste? Es que me falta mi parte de la historia. Como yo me acosté con alguna cervecita, pero nada más fueron como 3, ¿no? ¿Cuántos nos tomamos? Como 3 o 4. No eran muchos. No sé, la verdad, como 3 o 4, sí. Sí, entonces, en una de esas paradas, yo no sé a qué hora, yo fui al baño. Después que yo vine al baño, yo puse la cabeza a la almohada. Pero ustedes saben que cuando uno se toca el oído, uno oye hasta el mar. Uno oye ruido, pues. Y yo cuando yo hice así, yo empecé a escuchar el techo del cuarto es de Gibson, ¿no? Entonces ese sonido de pasos. sí, empecé a escuchar sonidos de pasos, pero con zapatos, como si hubiera un segundo piso y que alguien está caminando de un lado a otro. No se oía de techo de gatos y esos ruidos de los gatos cuando están peleando allá en el techo, no, sino se oían zapatos y como que hacía sonido en el Gibson, ¿no? Como el cartón, pues, por decir algo, la tabla, ¿no? Que tiene el Gibson, ¿no? Y soy así, para, cogía para un lado, cogía para otro. Pero yo pensé que era, pues, como yo tengo el oído así, metido en la almohada, quizás esos sonidos, pues, los imaginé y como me había tomado 4 cervezas, pues, también, yo, bueno, ya se me subieron las cervezas a la cabeza. Pero después Ricardo me dice, oye, hubo una historia paranormal. Y yo dije, párate. Yo quería seguir durmiendo en la mañana, pero cuando ya él me dijo así, yo no, voy para allá, para contar la parte mía de la historia, ¿no? Así que bueno, eso fue lo que nos pasó en la última noche. Y eso fue esta mañana. Sí. Así que con esa historia de terror, espero que les haya gustado este video, lo hicimos con mucho cariño. Ustedes saben que son mi provincia también, porque tengo también sangre chiricana, como tengo sangre no. Así que un saludo a todos los chiricanos. Ahí está este video, espero que les guste. Hay un segundo video, hubo un primero hace un año, que lo pueden buscar, y este que es el nuevo video, porque me encanta chiricana, así. Sí, Ya tú eres casi chiricana, pero tú te la pasas por acá todo el tiempo. yo me Sí, conozco siempre Chiriquí. Yo siempre vengo. Siempre. Así que Ricardo, ya nosotros... Bueno, nos para despedimos. despedirnos, una palabrita, mira.
Me Ah, encantó. visitaste a tu familia, ¿no? Ah, sí, sí. Tu sobrina. Pude visitar Tu la casa hermano. de mi hermana, la casa de mi hermano, la casa de mi mamá. Pude pasar por acá, saludar a algunos amigos y la verdad que me encantó. El viaje ha sido espléndido. La experiencia, Ajá, buenísima. ok. ¿Tu conclusión, Jairo? Oye, todo chévere por acá. Y te gustó ver a tu prima, ¿no? Sí, a la familia. Y pasé con tu hermano. Ah, bien, tenemos rato que no salíamos y bueno, Qué bueno. estamos de nuevo. Así es. A mí me encantó. De verdad que yo he venido a David a trabajar, pero no había ido a lugares o sea, tan distantes. No había ido a lugares tan distantes. Aproveché a conocer a la familia de Mina Ajá, y de Alfonso y de Jairo. Jairo. Y lugares que, por lo menos en Volcán, que siempre vamos a las ferias y esas cosas de las ferias de las flores de septiembre. No había ido a la finca que fuimos ayer, hermosa, fue una experiencia hermosa. Y bueno, siempre es bueno conocer los nuevos lugares. Sí, eso es importante. ¿Tu conclusión, Ricardo? Bueno, mi conclusión es, después del deber cumplido, de haber venido aquí a hacerles un contenido a ustedes, espero que les guste y nuevamente les digo, los invito, los exhorto a que se suscriban, que es totalmente gratis, pero háganlo de verdad, hagan comentarios, pónganle like, eso para nosotros es muy, muy importante. Y bueno, mi conclusión es que la pasé increíble. Compartí con mi familia algo que hago poco, la verdad, lo acepto y lo confieso. Y se sintió muy especial este paseo. Y lo digo de todo corazón. Quiero que se repita y que hagamos un club Ay, qué rico. para visitar diferentes lugares de nuestro De la país. provincia, sí, del país. Del país. Sí. Así que Bueno, vamos a despedirnos, como decimos todos, el pregón, ya usted sabe cuál es, ¿no? Sí, sí. El pregón de nosotros todos. A ver. Esto que ha sido. Hasta luego, amigos. Los queremos. Besitos.